Esta persona estuvo 3 años presa, este amigo mío. Luego lo liberan y lo volvieron a meter preso, y después del 28 de julio pasó 1 año preso, lo acaban de liberar. Pero digo, este es un poco el patrón, ¿no? Y entonces me tocó escaparme, pude tener la suerte de enviar a mi familia afuera, y luego de que mi familia sale por unos vuelos que milagrosamente se abrieron ese fin de semana del 6, 7 y 8 de noviembre del año 20, los pude mandar a la República Dominicana. Y cuando yo supe que ellos estaban bien, yo salí por la frontera. Y bueno, ahí vino todo este viaje hasta hoy. Vino para charlar. Un podcast de Aldabea Comunicación, con el apoyo de Bodegas J.F. Arriezu. Bodegas J.F. Arriezu patrocina el podcast Vino para charlar. Un vino ecológico, nacido del respeto por la tierra y de la pasión de una familia dedicada al viñedo. Auténtico, sostenible, con el cariño y la dedicación de quien cuida y hace crecer lo que ama. Disfrútalo en casa con un 10% de descuento con el cupón Vino para charlar en jfarriezu.com. En este capítulo de Vino para charlar nos hemos desplazado hasta Madrid para charlar y para hablar de un tema de candente actualidad como es todo lo que está pasando en Venezuela. Empezamos hace 1 año nuestra andadura con el podcast charlando con Leopoldo López, que nos contó lo que estaba pasando en aquel momento, pero en unas semanas ha cambiado totalmente el escenario. Y hoy vamos a charlar con Alfredo Jimeno, mano derecha de Leopoldo, venezolano de origen navarro, su padre era navarro, con el cual vamos a charlar de todo lo que está pasando y sobre todo de cuál va a ser el futuro de su tierra. Alfredo fue secretario del Ayuntamiento de Chacao, también fue concejal con Leopoldo cuando estuvo Leopoldo de alcalde y tuvo que salir al exilio como muchas otras personas que tuvieron que salir cuando todo lo que olía a democracia y a problemas para el régimen pues era sinónimo de problema y de encarcelamiento. Alfredo, bienvenido. Tocayo, muchas gracias, Fermín. Vaya montaña rusa, ¿no? Estarás viviendo estas últimas semanas. ¿Cómo se vive todo lo que está pasando allí en Venezuela desde aquí, desde el exilio? Bueno, los venezolanos de aburrimiento no nos vamos a morir, ¿ah? Ciertamente ha sido pues muy emocionante desde el 3 de enero para acá. Yo digo que el 1 de enero no celebramos tanto como el 3 de enero, y comenzó el año 26. Ha sido muy emocionante porque no lo veíamos venir. Yo creo que ni siquiera el madurismo, el chavismo lo veía venir. Porque los venezolanos habíamos hecho todo y más por hacer un cambio en paz y en democracia. Pero bueno, de ese tiempo a esta parte hemos visto unos grandes avances. Yo creo que la agenda económica está bastante clara desde el punto de vista de los americanos y lo que quieren hacer en Venezuela, pero hay dolencias para mí, hay falencias en lo que significa la agenda democrática. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer mayor énfasis todos nosotros, en lograr unas elecciones y que haya un cambio en paz y democracia. Vamos a analizar un poco todo lo que está pasando, lo que ha pasado en este último año, desde que entrevistamos a Leopoldo en el primer episodio del podcast. Pero a mí me gustaría empezar un poco con una parte más personal. ¿Cómo se vive en el exilio? ¿Cómo es abandonar tu país? ¿Cómo, hablando de vinos de Arriezu, saben distintos los vinos que te tomas aquí en España a los que podías tomar en Venezuela con tus amigos, con tus compañeros? Sí, totalmente. A ver, el exilio, nadie se prepara para eso, desde mi punto de vista. Yo tuve la suerte, la dicha de que mi padre era de Pamplona, era paisano de ustedes. Yo me siento en parte navarro y pamplonica. Además he corrido en el encierro varias veces, entonces tengo autoridad moral para hablar de esto. Y obviamente esto me da a mí una ventaja por encima de muchos otros venezolanos que han tenido que salir con lo que tenían puesto. Yo salí con lo que tenía puesto, pero bueno, tenía por lo menos un pasaporte español. Y eso me ha abierto muchas puertas, igual que mi esposa y mis hijos. Y eso ha sido, pues, desde mi punto de vista, una bendición, ¿no? Y España, que insisto, es un gran país y hoy está lleno de venezolanos por todos lados. Nos hemos sentido acogidos y personas que no tienen vínculo, como el que puedo tener yo con España, también se sienten muy bien recibidos por los españoles. El vino, bueno, en Venezuela tomábamos mucho menos vino, no sabe igual. Yo aprendí a tomar vino aquí en España, la verdad. En Venezuela se tomaban otro tipo de bebidas más tropicales, pero bueno, al final del día tú disfrutas eso es con quien quieres estar, ¿no? Y al final del día, aquí en Madrid, como en Caracas,
cuando teníamos momentos de esparcimiento, lo pasábamos, era con la gente que queríamos estar. Y aquí hemos hecho un gran grupo de venezolanos en Madrid y en todas las ciudades de España lo hay. Y nos sentimos muy bien acogidos y con la esperanza, y hoy mucho más precisa, eh, más materializable, de volver pronto a Venezuela. Cuéntanos, ¿cuándo salís de Venezuela? ¿Cuándo saliste de Venezuela? ¿Cómo fue esa salida? Eso fue en noviembre del año 2020, pleno COVID. Estábamos, pues, el mundo estaba en la pandemia. Había empezado en marzo, si no recuerdo, fue la parte más, el pico más alto. Empezó el pico más alto, sobre todo aquí en Europa. Recuerdo los números de fallecidos en Italia y en España, que eran horribles. Me toca salir en noviembre, pues me llegó mi número. Teníamos como siempre pasaba o estaba pasando en ese momento en Venezuela, los políticos de todo nivel, ¿no? Eran perseguidos de una u otra forma, porque te volvías enemigo de la revolución, no enemigo de la causa revolucionaria, solamente por opinar o por pensar distinto o por oponerte, ¿no? Hay un programa de televisión en mi país que se emite todos los miércoles, que lo dirige Diosdado Cabello, donde hace señalamientos semanalmente, ¿no? Y es un programa de chismes políticos, como de cotilleo, como dicen aquí, pero además de señalar a quienes pensamos distinto. A mí me señaló muchas veces, yo nunca pensé que iban a ir por mí, hasta que en noviembre del año 20, pues se llevan preso a varios amigos nuestros. Leopoldo se acababa de escapar unas semanas antes, en octubre, y me tocó mi número. Veo que el fiscal general saca una conversación de WhatsApp de mi teléfono, porque una persona que se llevaron presa, pues le quitan el móvil y hacen toda una película, hacen toda una novela con medias verdades y me acusan de financiamiento al terrorismo, instigación a delinquir y una cantidad de otros delitos. Esta persona estuvo 3 años presa, este amigo mío. Luego lo liberan y lo volvieron a meter preso, y después del 28 de julio pasó un año preso, lo acaban de liberar. Pero digo, este es un poco el patrón, ¿no? Y entonces me tocó escaparme, pude tener la suerte de enviar a mi familia afuera, y luego de que mi familia sale por unos vuelos que milagrosamente se abrieron ese fin de semana del 6, 7 y 8 de noviembre del año 20, los pude mandar a la República Dominicana, y cuando yo supe que ellos estaban bien, yo salí por la frontera. Y bueno, ahí vino todo este viaje hasta hoy. Y en esa mochila que sigues llevando en el exilio, ¿qué es lo que pesa más? ¿Es la nostalgia, a lo mejor la responsabilidad que supongo que también sientes de poder representar en libertad o de dar voz en libertad al sufrimiento de muchos compañeros que todavía hoy siguen presos? O a lo mejor el haber tu familia también tenido que venir hasta aquí pues, por una lucha que tú llevabas y que supongo que se hacía en concordancia con ellos, con tu mujer. ¿Qué es lo que te pesa más de Pues todo tal esto? vez esto último que dices, ¿no? Yo creo que el arrastrar a tu familia cercana, a tu esposa e hijos, arrastrarlo a una decisión tan fuerte como esta, que no es planificada, que no es un proyecto de vida, pues solamente por tus convicciones, pues es duro. No es fácil de asumir, porque, bueno, obviamente yo agradezco que mi esposa siempre ha sido solidaria con mi forma de hacer las cosas y como yo creo que deberíamos luchar por la Venezuela que nos merecemos. Pero de ahí a moverte a otro país, a alejarla de su familia, sus padres, hermanos, cuñadas, sobrinos, a que mis hijos ya tengan, por lo menos Alfredo Ignacio, el pequeño, ya tiene más de la mitad de su vida aquí. Ainara, la más grande, pues tiene 1/3 de su vida aquí. Es decir, hay cosas que tú dices, yo no sé si esto es lo que yo quería, pero yo al final lo que me consuela es que el hogar es donde tú estás con los que tú estás, o sea, con tus cercanos. No es un lugar físico, es el momento que tú construyes día a día. Y tu hogar va a ser aquí, en Corea del Norte, o en China, en Vietnam o en Caracas, siempre que estés con tu esposa y con tus hijos. Es lo que le digo yo a mi esposa para muchas veces tranquilizarla en este sentido. Pero no, yo estoy muy agradecido con ella porque no le ha tocado fácil. Y bueno, aquí nos hemos tenido que reinventar de una u otra forma, sin desconectarnos de lo que es la causa por la libertad de Venezuela, pero viviendo en otro país, con otras leyes, con otro acento, pero también conociendo gente buena como Alfredo, como ustedes, y sumando más españoles venezolanos a la causa. Que sería de Alfredo sin Adri, ¿no? Así Sí. es. ¿Y es difícil educar a tus hijos en el amor a Venezuela, en que se sientan venezolanos desde el exilio,
Digo, porque habrá también una herida, ¿no? Es decir, el país del que me tuve que ir o del que se tuvieron que ir mis padres, eso yo creo que es un reto, ¿no? Como venezolanos para vosotros como padres, el educarles en que se sientan, en no perder la raíz, ¿no? Claro, claro. Es una muy buena pregunta. A ver, yo lo viví con mi padre. Mi padre se lo llevan de Pamplona a los 12 años, ¿no? Sin él decidirlo. Estuvo 2 años interno en los Escolapios, mientras mis abuelos iban a buscar futuro en América. Y cuando se devuelven a Pamplona, se lo llevan, ¿no? Con 12 años. Y él, pues, nunca olvidó su tierra, pero se hizo muy venezolano. Entonces él decía que él era venezolano, ¿no? Y lo decía con orgullo. Y eso a mí me enseñó ahora, en retrospectiva, a ver la vida así, ¿no? Tú puedes ser de 2 países. Disculpe que estoy un poquito resfriado. Y me pasó a mí, nos pasó a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, mis hijos muy pequeños salen de Venezuela. Mi esposa, sobre todo, yo en menor medida, no porque no quiera, sino porque ella es más vehemente en este tema, siempre tiene la venezolanidad por encima, ¿no? Por delante, quiero decir. Y ellos se sienten muy venezolanos, con ganas de volver. No es un trauma como en otros lados, podría ser en otras casas probablemente que les cueste más. Pues los niños también ya han echado raíces, ¿no? Los míos todavía creo que están ahí en un punto medio. Yo adolezco tal vez que conozcan poco de la historia de Venezuela. Les tocará estudiarla cuando vuelvan. Pero bueno, están conociendo la historia de España, que no es muy distinta a la nuestra, que estamos ligados. Yo a veces echo en falta que España y América Latina, Hispanoamérica o Venezuela seamos y nos creamos mucho más lo que somos la misma gente con un charco de por medio. Y el reto va a ser, como tú bien me preguntas, es bueno, cómo ellos no se desvinculan. No se han desvinculado. En mi casa se comen arepas 2 o 3 veces por semana. Hacemos hallacas los diciembre. Como te digo, nuestro núcleo de amigos, casi familia extendida en Madrid, son todos venezolanos y tengo buenos amigos españoles. Pero, a ver, nos sentimos en un pedacito de Venezuela en Madrid. Pero sí, va a haber algo. Cuando ellos sean grandes, yo lo pienso mucho, dirán, bueno, yo viví una buena etapa de mi vida en Madrid. Tengo buenos amigos de Madrid, conocí la historia de España, pero bueno, yo me considero venezolano, español, no sé. Pero es una muy buena pregunta y creo que es un reto que los padres nos tocará pues llevar y mantener vivos ambas raíces porque tienen ambas. Cuando le conocí, él me dijo que él era venezolano, pero que él era navarro, y una cosa que a mí me chocaba un poco hasta que ya me explicó sus orígenes. Bueno, yo creo que vamos a la actualidad, ¿no? Vámonos al 3 de enero, es decir, tuvimos la suerte, decíamos al inicio, de poder empezar esta andadura, este proyecto del podcast con un lujazo como es el bueno de Leopoldo, que se brindó pues a entrar en un proyecto nuevo, a apoyarnos y nos enseñó un poco lo que era Venezuela hace un año, lo que estaba pasando, lo que era el régimen, todo lo que era la opresión que se estaba viviendo, pero el 3 de enero cambia el escenario. El 3 de enero además estábamos online, comentábamos por WhatsApp, cuando vimos la primera foto que me decías, cuidado con la IA, que igual es IA, en primera imagen que se ve de Maduro, que luego, después resultó que no era IA, pero sí que es verdad que la IA hoy en día nos puede jugar malas pasadas. ¿Qué sientes cuando tú ves al dictador, al autócrata esposado y camino de la cárcel? Wow, qué buena pregunta. Es que recuerdo esa mañana, muy difícil en ese momento de interpretar qué estaba pasando. De hecho, un familiar muy cercano que está en Caracas me escribe. Para mí serían las 7 de la mañana, para él serían la 1 o las 2 de la mañana, no recuerdo. Y él me dice, oye, no sabemos qué está pasando, pero hubo una explosión aquí cerca de casa. Otro amigo de él le dice que hubo una explosión cerca del aeropuerto de La Carlota, que está en el centro de Caracas, un aeropuerto pequeño. Y yo, bueno, me despierto aquí 7 de la mañana, algo así como les digo, 6 de la mañana, y empiezo a ver las redes y empiezo a ver los chats con venezolanos y me doy cuenta de que los americanos habían entrado. Hubo momentos de duda donde decían, bueno, puede ser un golpe o un autogolpe de Estado con militares venezolanos, pero cuando tú ves las imágenes, y bueno, hubo muchas imágenes, pero hubo una de una hilera de aeronaves, helicópteros y aviones que pasan por encima de Caracas como Pedro por su casa. Y yo veo un helicóptero particular, que es el Chinook, que es un helicóptero que tiene 2 hélices. Yo digo, no, esos son americanos donde lo pongan. Luego empiezas a ver que la IA hace varias interpretaciones o alguien empieza a sacar fotos que no son, hasta que el presidente Trump postea la foto con Maduro esposado, ¿no? Y luego nos enteramos que también sale Cilia.
Oye, es difícil de decirte lo que yo sentí en ese momento porque es una cosa medio agridulce. Al final te das cuenta de que hubo que usarse un método como este de extracción para salir del el tumor que significa el cáncer del el chavismo en Venezuela o el madurismo. Pero luego nos damos cuenta que dejaron a Delcy Rodríguez como la persona encargada para manejar este proceso, ¿no? Luego con los días y con las horas fuimos entendiendo, por lo menos en mi caso, que yo creo que la decisión fue la correcta. Si tú llevabas a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, o llevabas a María Corina en las primeras de cambio, eso iba a implosionar. No, la gente que quedaba del madurismo ahí no lo iba a tolerar. Y entonces creo que esa fue la decisión que tomó el presidente Trump, dejar a Delcy Rodríguez y esa estabilidad o esa continuidad de lo que significa esa dictadura, o sea, la deja como dictadora interina, y luego empiezan a tomar unas medidas, ¿no? Y una de las principales es, bueno, la liberación de los presos políticos. Pero quedan muchas cosas por verse, ¿no? Quedan muchos escenarios, muchos capítulos de esta temporada que estamos viviendo por verse. Yo creo que quedó muy claro el tema, como les decía al principio, de que hay una agenda económica que está pues, montada en un avión a toda velocidad, pero tenemos que trabajar mucho más por la agenda democrática, ¿no? Que no sea solo intereses económicos lo que se esté en el orden del día. Se está diseñando una especie de transición venezolana a la española, parece un poco desde la distancia, ¿no? Que sea el propio régimen, veremos hasta dónde, el que cava su tumba e inicia esa transición a la democracia. Ojalá sea así. Yo soy admirador y aquí, estando en España, he podido aprender y leer mucho sobre la transición española. Yo creo que hay hitos que todavía faltan por suceder. Sin duda es mucho más sencillo, es menos traumático hacerlo desde adentro que imponiéndolo desde afuera. Yo quiero creer que es así, ¿no? Anoche estuvo el presidente Trump hablando en el discurso del Estado de la Unión y hablaba, de hecho, condecoró al piloto que recibió unos impactos de bala y fue el que extrajo a Maduro, uno de ellos. Y hizo mención a otro venezolano que estuvo ahí presente, que había sido candidato presidencial y hoy es reconocido por el presidente Trump. Es decir, hay demasiados actores en juego. A mí me parece importantísimo. Yo creo que la figura de Marco Rubio es una de las que más claridad tiene sobre el tema de Venezuela y el impacto en la región, porque cuando Venezuela tenga democracia plena, el próximo será Cuba, Dios mediante. Cuba ya hoy está adoleciendo el tema de que no le estemos regalando 200.000 barriles diarios de petróleo. Entonces creo que están correlacionados. Pero con el tema venezolano específicamente y en comparación con la transición española, hay unos pasos similares. Obviamente estamos en el siglo XXI, esto es a color, esto es otro tipo de acciones, está la IA, está el Internet, está ChatGPT, WhatsApp, pero la esencia debería ser la misma, debería ser algo que te lleve de la ley a la ley, que te lleve atado y bien atado de lo que hay hacia lo que la mayoría de los venezolanos aspiramos, como lo hicimos el 28 de julio del año 24, los que pudieron votar, nosotros en el exterior no pudimos votar, pero hubo una claridad, una mayoría absoluta que dijo, se acabó este régimen y queremos un régimen democrático. ¿Ha sido más efectivo Trump, la administración Trump, que lo que es la diplomacia europea con todos esos avisos, sanciones Durante años. durante años y había otra solución, es decir, a lo que ha pasado? Ha sido infinitamente mejor, y lo digo con todo respeto a mis paisanos europeos, ¿no? A través de comunicados que estaban profundamente consternados de lo que pasaba en Venezuela, no salíamos del dictador. Y así no se sale de una dictadura. Creo que Europa tuvo un aprendizaje, o ha tenido un aprendizaje a los golpes, como decimos en Venezuela, cuando la invasión de Ucrania. Y se dieron cuenta de que había que ser mucho más estricto, no solamente con el tema de sanciones, que es lo que la diplomacia puede hacer, con el tema venezolano, y luego se dieron cuenta que había que haberlo hecho con Putin en su momento, ¿no? Y lo están pagando caro. Ojalá eso se resuelva ya con 4 años de conflicto en Ucrania. Pero creo que al final del día, lo que ha hecho Trump puede ser cuestionable para algunos. Yo le doy las gracias al presidente Trump. Y esto, en mi país hoy, si digo esto, puedo ir preso. Pero lo hago como un venezolano que agotó todas las medidas, todas las posibilidades que la democracia te daba, todas las herramientas. Mira, junto a un grupo de personas, en el año 2015 hicimos huelga de hambre.
Yo participé en esa huelga de hambre. Estuvo Juan Guaidó en esa huelga de hambre y muchos otros. Leopoldo desde la cárcel estuvo 30 días en huelga de hambre. Nosotros hicimos 15 días de huelga de hambre en una plaza. Y teníamos una huelga de hambre activa. Íbamos todos los días a una embajada, a la OEA, para visibilizar lo que hacía una huelga de hambre en el cuerpo, ¿no? Yo perdí cerca de 8 o 10 kilos. Es decir, nosotros estuvimos dispuestos a arriesgar nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra salud, nuestra libertad, luego de ir a unas elecciones, participar, formar parte de un juego democrático con unos partidos políticos. Y el 28 de julio fue la cumbre de esto. Ganar unas elecciones y demostrar que ganamos una elección. Y el mundo nos dejó en visto. Europa nos dejó en visto. Entonces dijeron, bueno, estamos muy consternados por lo que está haciendo Maduro. Bueno, con consternación diplomática no se logra la democracia. Y yo creo que lo que hizo el presidente Trump, que salió perfecto, eso pudo haber salido muy mal. Ahí pudo haber, esta persona que condecoraron ayer pudo haber muerto, ese helicóptero pudo haber caído en territorio venezolano y las consecuencias serían catastróficas. Y no hubo una invasión como algunos soñaban o decían que era una amenaza real, una invasión de botas en el terreno, como pasó en Panamá en el 89. Eso no pasó, fue una extracción quirúrgica. Algunos alegan el derecho internacional. Bueno, ¿dónde está el derecho internacional de los que estamos afuera y nuestro proyecto de vida digna ha sido truncado? De mis hermanos que han estado presos por años, lejos de su familia, de sus hijos, que han sido torturados, porque tengo hermanos, amigos que han sido torturados físicamente. ¿Dónde está el derecho internacional que los protegía a ellos? No existe, no ha existido. Y yo creo que ahí tenemos un debate mucho más profundo, pero hay organismos multilaterales como la ONU, como tantos otros, para no mencionar más, tienen que cuestionarse realmente si están ejerciendo contrapesos necesarios contra estos autócratas. Y otro tema mucho más profundo, que esto da para 4 botellas de vino más, es cuán sexy y cuán atractiva es la democracia al día de hoy. Cuán útil es la democracia al día de hoy. Yo lo hablo aquí con jóvenes españoles muchas veces y unos están más conscientes que otros. Y en Venezuela pasaba lo mismo, pero bueno, la democracia no era atractiva porque no les está siendo útil. Y entonces hay otros referentes que dicen, bueno, ese con un poco de mano dura tal vez está haciendo lo que yo necesito hacer o lo que yo necesito y yo estoy reclamando que hagan en mi país. Entonces, bueno, es un debate profundo, pero para no extenderme mucho más, creo que lo que pasó el 3 de enero es un antes y un después. Es una espada de Damocles que tienen hoy los del régimen. Pero insisto, la presión nuestra tiene que estar en cómo hacemos una agenda democrática de elecciones y de una transición pacífica real en el corto plazo. Sí, porque la realidad, visto desde la distancia, es que ahí, quitando Maduro, siguen los mismos. Sigue Delcy, Literalmente. con su hermano, sigue Diosdado Cabello, sigue Vladimir Padrino. Sí, está Vladimir Padrino, que era el ministro de Defensa, y el cual hizo el ridículo, te quiere decir, como ejército, porque lo que dices, entraron, salieron y ni se enteraron, te quiero decir, fue una cosa, y ahí siguen todos, ¿no? Sí. Bueno, es que ahí podemos entrar en otra hipótesis, ¿no? Y podemos caer en teorías de conspiración infinitas, pero yo creo que todas esas personas que ustedes han nombrado, salvo alguno, estaban en la conspiración o estaban en la traición, si me permiten. Yo creo que a excepción de Diosdado Cabello, creo yo, todos estaban enterados y todos pactaron o negociaron las condiciones. Lo que se dice es que hubo encuentros en Qatar donde los Rodríguez coordinan con los americanos esta negociación. Al parecer le ofrecieron varias salidas a Maduro y Maduro no las aceptó. Pensó que como en Trump 1, en la primera administración de Trump, que bueno, el COVID y el Black Lives Matter de George Floyd le hizo mucho daño a Trump, ciertamente, y tenemos información de que Trump había tomado esta decisión en el año 20, o sea, en su primer gobierno. Pero bueno, pasó todo lo que estoy diciendo. Yo creo que subestimaron que Trump iba, en este caso, a hacer lo que hizo, y lo hizo. E insisto en la figura de Marco Rubio, que hoy tiene una posición estratégica en el gobierno americano y creo que conoce mejor que nadie en toda la administración, como es el tema de Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. Yo me gustaría, hemos hablado, han salido nombres, pero yo creo que hay nombres que no podemos pasar y creo que hay que pararse un poquito a hablar de ellos. Edmundo González. Edmundo González está en Madrid, también exiliado. Le vimos el día 4 aproximadamente de enero en una declaración oficial que hizo.
Desde fuera también le vimos cansado, le vimos un poquito desmejorado. ¿Cómo está Edmundo? Tú que sé que tienes trato con él, ¿cómo está de salud? ¿Cómo está de ánimo? ¿Y qué papel crees que puede tener a corto o medio plazo en esta transición? Oye, Edmundo creo que es un actor importantísimo y gracias por la pregunta, Tocayo, porque ¿cómo lo veo hoy? Lo veo entusiasmado, lo veo claro. Edmundo es una persona que hay que conocerla, pues no era una cara visible de la política venezolana, era diplomático de toda la vida, ya estaba de retiro y él ofrece su nombre cuando inhabilitan a María Corina Machado para que él fuese el receptor de esos votos. Vamos a decirlo así. Recordemos que a Edmundo le secuestran a su yerno hace un año, ¿no? En enero del año 25, días antes de lo que corresponde por constitución la toma de posesión. En Venezuela el presidente toma posesión sí o sí el 10 de enero. Es una fecha que está tipificada en la constitución. El 10 de enero del año 25, previo a esa fecha, Edmundo tenía la disposición de volver a Venezuela para tomar posesión como presidente. No, eso no sucede. Maduro se impone y días antes detienen al yerno de Edmundo y lo secuestran, lo torturan, lo hacen preso por un año y tanto. Y eso obviamente a él le pesaba muchísimo, ¿no? Porque es lo que hablábamos al principio, es el costo político de tus decisiones que afectan a tu familia, ¿no? Y hoy, con la liberación de su yerno y con lo que ha sucedido, yo lo veo a él en una figura clave para este momento, donde él representa esa voluntad popular expresada el 28 de julio de más de 7 millones de venezolanos que votaron por él. Y él, desde un rol importantísimo, que no está reclamando ser presidente de Venezuela, porque él tiene claro su papel, pero sí es el depositario de esa voluntad popular quien puede, con esa legitimidad, aglutinar a todos los factores unitarios para marcar un camino. De la mano de María Corina, que no hay discusión sobre su liderazgo, pero de la mano de María Corina Edmundo, que lo está haciendo, Tocayo, ante tu pregunta, está articulando con todos los factores políticos y sociales para reorganizar la oposición en este nuevo esquema y de una u otra forma mantener ese espíritu unitario para lograr, Dios mediante, en el periodo que se pueda, unas elecciones donde hoy María Corina pues, no podría perder ante Delcy. Mi preocupación es que pase mucho más el tiempo, Delcy se convierta en la estabilidad y la gente, por pragmatismo, empiece a dejar de ver lo que significa un cambio democrático real y se acostumbre a lo que está viviendo con Delcy en Venezuela. Hablábamos del yerno de Edmundo, y es que uno de los pasos que sí se han dado es esa ley de amnistía que comentábamos hace un rato, que ha producido la liberación de cientos de personas. No hay un número claro porque varían las condiciones. Así es. Personas que no se liberan del todo porque siguen un poco como con una vigilancia encima. ¿Es un paso real? ¿Es un paso insuficiente? Sigue habiendo cientos de personas en las cárceles venezolanas. ¿Hubiera sido mejor otra ley de amnistía? Porque hay delitos tipificados que quedan fuera de la ley. Hay militares opositores que siguen en la cárcel pese a esta ley. ¿Cómo lo ves? Vaya, a ver, volviendo al ejemplo de la transición española y lo que significó la amnistía en ese momento histórico en España, ¿no? Yo creo que eso ahí se volvió una causa nacional y eso unió diferentes factores encontrados, ¿no? Y la amnistía fue un punto de encuentro desde mi óptica para que hubiese una transición pacífica. En Venezuela necesitamos algo así. Yo el concepto de ley de amnistía lo reivindico. Lo que no reivindico es esta ley que se hicieron, este instrumento jurídico que se presentó. Por varios motivos. No hace falta una ley de amnistía para liberar a los presos políticos. En el caso venezolano no, porque lo vimos, el yerno de Edmundo fue liberado antes de la aprobación de la ley de amnistía y cientos de venezolanos fueron liberados antes de la ley de amnistía. Eso quiere decir que la ley de amnistía no es necesaria, ¿no? Es decisión política. Es llamar al juez, como pasa en Venezuela, libéralo o dale la boleta de excarcelación. Como cuando te acusaron, llamaban al juez y le decían, mételo preso, ¿no? Ahora es el proceso a la inversa. No hace falta
¿Qué aspiraría yo de una ley de amnistía? Bueno, una ley de amnistía donde nos encontremos todos, incluso los chavistas. Porque hay todos unos debates sobre esto, incluso desde el punto de vista filosófico, pero quien plantea la ley de amnistía no puede ser quien esté desde el poder o lo haga desde el poder, porque el que está en el poder es quien comete las aberraciones y la violación de derechos humanos, ¿no? Yo creo que esto es insuficiente, pero por otro lado te digo, yo celebro que, aunque ahí queda mucha gente excluida, como tú bien dices, hay hitos que ellos excluyen específicamente, sobre todo el caso de militares, que basados en el artículo 350 de la Constitución venezolana, que te dice que si tú estás en contra de un sistema que se vuelve oprobioso contra el pueblo, tú como militar o como cualquier ciudadano pudieses oponerte a él. Y ellos basados en ese artículo tuvieron, ¿no?, una participación en contra y por eso los metieron presos. Pero yo creo que hoy, al ver que familias se encuentren con sus familiares presos, que madres se abracen con sus hijos y hijos con sus madres y hermanos, producto de esta ley, aunque sea insuficiente, yo celebro eso, yo eso lo agradezco. Pero insisto, no podemos conformarnos con eso. Tiene que haber mucho más procesos y tiene que haber, insisto, la presión necesaria para que más nunca se repita que alguien por pensar distinto sea perseguido y metido en la cárcel. Sí, hablábamos hace unos minutos, eran a día de hoy 529 presos políticos todavía encarcelados y luego estáis un montón de personas exiliadas que tampoco podéis volver. Es decir, ¿qué crees que va a pasar? Es decir, a corto o medio plazo, ¿tú crees que esta ley de amnistía... O sea, la primera duda que a mí me surge es qué nivel de poder tiene Delcy Rodríguez ahora mismo, o es sin más una marioneta de Washington y así como dices tú que el juez libera a quien le llaman por teléfono y libéralo, Delcy hace lo que le dice la voz del amo, o ahora mismo también todavía hay unos resortes del régimen ahí dentro que pueden torpedear esta excarcelación o esta amnistía real, ¿no? En ese sentido. Yo sí creo que ahí Delcy está entre la espada y la espada. Delcy está entre que llama a Trump y Trump le dice, haz esto. Para mí la ley de amnistía fue un entregable para Trump, un producto que tenías que entregar como lo hizo semanas antes con la ley de hidrocarburos. Una ley de hidrocarburos que favorece a que empresas americanas como Chevron, que ya tenían capacidad instalada en Venezuela, puedan operar. Y ahí no hubo ningún tipo de resistencia. Cuando meses antes decían que ni una gota de petróleo venezolano iba a ir a manos de los americanos. Cuando Chávez debe estar revolcándose en su tumba, porque ellos están contrariando lo que significa el espíritu revolucionario que los llevó al poder, vamos a decirlo así. Yo creo que la ley de amnistía, como todo lo que sucede en Venezuela en términos muy gruesos, viene orientado desde una política en Washington. Eso hay que verlo así. Obviamente hay resistencia interna. Por eso digo que está entre la espada y la espada. Muy probablemente Diosdado Cabello no esté cómodo. Muy probablemente Diosdado Cabello y su grupo de policías, de organismos de represión, de persecución, no están nada cómodos con tener que calarse unas decisiones que vengan de afuera y tener que soltar a quienes ellos metieron presos. Entonces es un tema muy complejo. No es una línea recta, no es un tema muy claro, es muy difícil de interpretar, hay demasiados factores y demasiados actores involucrados, pero sin duda aquí la última palabra la tiene Washington. ¿Dónde está nuestro esfuerzo y nuestro reto? En influir en Washington para que se tomen las decisiones correctas en Venezuela. Esta entregable de la ley de amnistía es una decal de Washington, pero yo creo que todos los que queremos la libertad para Venezuela sufrimos la de arena con aquellas declaraciones de Trump cuando hablaba de María Corina, como casi quitándole peso, diciendo que era una persona sin apoyo real en Venezuela, que no podía liderar Venezuela. ¿Cómo se vivió ese momento desde la oposición venezolana en el exilio? ¿Cómo lo vivió, si puedes contarnos? Bueno, ella misma. Eso tuvo que haber sido muy duro para María Corina y su entorno, y para todos. Pero al final del día luego lo entendí, ¿no? Trump tiene un estilo particular, ¿no? Y eso hay que verlo así. Trump no se caracteriza por ser muy diplomáticamente correcto, ni políticamente correcto, ¿no? Y bueno, y está ahí por segunda vez de presidente. Algo tiene, ¿no? Yo creo que lo que dijo Trump ese día, que para todos fue impactante,
Si tú lo matizas, como lo hizo Marco Rubio 2 días después, es cierto. Ojo, dicho así suena muy mal, pero es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque lo decía hace rato. Si tú sacas a Maduro y a los 5 minutos traes a María Corina en ese momento no iba a tener el autoritas o Edmundo, más allá de la legitimidad que le daban los votos, no iba a tener el reconocimiento, el respaldo ni el apoyo del grupo político criminal que gobierna Venezuela. Porque no estamos hablando de una democracia, de que, bueno, yo reconozco que uno ganó, uno perdió, yo me salgo y las instituciones se paran firmes ante el nuevo presidente electo. No es así en mi país. Entonces, lo que dijo Trump, a su estilo, malamente, uno lo puede interpretar, siendo benévolos, que ciertamente María Corina en ese momento no tenía el respaldo, no lo tiene, para ella conducir este proceso. Y tuvo razón cuando dijo después Marco Rubio, el reto está en qué hacemos ahora con eso, ¿no? Y cómo hacemos nosotros el trabajo necesario para, insisto, para que la agenda democrática sea la que tenga el peso que necesita para construir un camino hacia unas elecciones donde todos podamos votar, los que estamos afuera, como bien dice mi tocayo, podamos volver, los partidos políticos sean devueltos a sus autoridades legítimas y el espacio cívico y democrático se abra nuevamente, porque ahora van a venir otros temas, las reivindicaciones sociales de la gente. Entonces yo me pregunto, y lo decía el otro día con unos amigos venezolanos casi que en broma, pero bueno, si los maestros hoy están molestos porque el sueldo no les alcanza, ¿a quién le van a reclamar? ¿A Delcy o van a ir a la embajada americana a reclamarle, ¿no? Si los médicos que tienen una pensión o los jubilados que tienen una pensión muy baja no les alcanza el dinero, ¿a quién le van a reclamar? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde está el juego real de quién tiene el poder y quién debe asumir los costos de estas decisiones. Yo tengo esperanza, insisto, en que lo que está planteado desde Washington, a través de Marco Rubio sobre todo, es que esto sea algo gradual, que conduzca a un proceso transitorio, democrático, donde nos incluya a todos. Quizás en España era más fácil porque era, digamos, un Estado más ordenado, nunca mejor dicho, muy vertical, con un poder muy potente por parte del Estado, por parte del dictador. Desde la distancia en Venezuela se ve con unos criminales, o un Estado con un papel muy grande por parte de unos criminales, narcotraficantes y demás, con multitud de armas en la calle, con todas esas bandas motorizadas que ha armado el chavismo. Claro, desmontar todo eso, por mucho que haya un cambio que te lleves a Maduro en helicóptero, es mucho más complicado que desmontar, digamos, un país más occidentalizado o más organizado, no sé cómo explicarlo. Dicen que cuando estaba Franco para morir, o que estaba ya muy mayor y tal, mandaron al secretario de Estado americano a tener una reunión con él, y que él, pues de una manera muy coloquial, le preguntó qué va a pasar, pero no le va a decir qué va a pasar cuando te mueras, ¿no? Es decir, pero eso, entonces hay un paso después, va a haber algo, y él decía que hay una cosa que yo creo que es lo que no hay en Venezuela, que él le dijo, mira, no va a volver a haber una guerra civil en España porque hay algo que antes no había, que es una clase media muy fuerte y que mucha gente, vamos a decirlo así, vivía relativamente bien, con falta de democracia, con cosas a mejorar, pero eso, yo creo que las diferencias son muy grandes, ¿no? Lo que decía Fermín, aparte del tema de la seguridad y de todo eso, hay mucho hambre ahora mismo en Venezuela de... Sí, totalmente. A ver, les he dicho que la agenda económica está bastante clara, la agenda democrática va gateando, pero no se habla ni siquiera de la agenda humanitaria. Y recordemos que en Venezuela desde hace cerca de 10 años hay una crisis humanitaria compleja. O sea, si tú vas a la Venezuela profunda, hay mucha hambre, hay muchos temas de seguridad, hay muchos temas de salud, hay muchos temas de educación que no están siendo atendidos y que esos son reivindicaciones sociales que están pendientes. Yo creo, a ver, salvando las distancias con la transición española, Venezuela no es un estado normal. Aquí estos son transiciones, vamos a llamarlo así. Yo creo que ya hubo una del chavismo al madurismo. Cuando muere Chávez, Chávez era mucho más como Franco. Era una cosa mucho más vertical. Ahí no había discusión. Era lo que decía Chávez. Tanto que si Chávez no hubiese grabado ese video, como dicen aquí, donde él dice que él se va a La Habana a curarse y si él le llega a pasar algo, voten por Maduro, con Diosdado al lado. Si ese video no llega a suceder, otra historia sería. Pero ya Chávez dio una orden. Si yo no vuelvo, voten por Maduro. Imagínense esto, ¿no? Ahí hubo una transición del chavismo al madurismo.
Pero, ¿qué hizo Maduro para mantenerse en el poder por tantos años? ¿Por qué Padrino López es ministro de la Defensa por lo menos 12, 13 años? Creo que es el ministro de la Defensa que más ha durado en Venezuela. Porque él tuvo que repartir el poder. Porque él no tenía liderazgo de Chávez y tuvo que repartir el poder en parcelas. Y está todo el tema de acusaciones de narcotráfico, el tema de contrabando, el tema de extracción de minerales del país, etc. Entonces, él tuvo que repartir el poder, horizontalizarlo, y entonces sacando a Maduro no resolvías el problema, y es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué creo que viene ahora? Bueno, ¿cómo reinstitucionalizamos el país? Hay varias teorías, varias tesis. Bueno, hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que fue lo que llevó al chavismo a resetear el poder o el Estado e instaurar su forma de gobernar. Yo creo que eso podría venir en un mediano plazo. Pero hoy, insisto, tenemos que lograr que esta transición derive en unas elecciones, por lo menos para ordenar este proceso, para que los que estamos afuera podamos volver y luego definir y dibujar ese país que entre todos queremos reconstruir. Venezuela tiene una capacidad de rebote desde el punto de vista económico increíble. Eso no hay discusión. Pero no solamente el crecimiento económico es lo que daría una libertad plena. Vemos países como, qué sé yo, India, China, donde el tema económico es brutal, pero ¿cuáles son las libertades de los que viven en esos países? Entonces, desarrollo no es igual a crecimiento económico. No es suficiente crecimiento económico. Entonces, no podemos quedarnos solo con la agenda económica. Estamos hablando de España como referente en esa transición, pero con todo lo que ha pasado, ¿cómo quedan las relaciones entre España, Venezuela, ese papel casi de sostén o de portavoz en Europa que tenía muchas veces el gobierno español del régimen de Maduro, que se ha quedado a pie cambiado? El papel de Zapatero. ¿Hay alguien en Venezuela que no tenga un cargo en el chavismo que hable bien de Zapatero? Wow, qué buena pregunta, ¿no? Ciertamente yo adolezco mucho del gobierno español que diga las cosas por su nombre, ¿no? Bueno, y aquí los que leemos un poquito de noticias en España nos damos cuenta, sobre todo en España, de que sabe muy bien quién es Delcy Rodríguez. Recuerdo yo recién llegado aquí, el Delcy Gate, ¿no? Lo que fue la llegada de Delcy a Barajas. Han salido ya algunas precisiones o informaciones de qué pasó esa noche. Una persona que está sancionada por Europa con unas maletas que fueron destinadas para quién sabe qué. Y aquí se sabe muy bien qué pasa. Y hay otros casos en los cuales se incluye el presidente Zapatero, donde se ha tratado de blanquear a la dictadura venezolana en Europa a través de la visión de España, ¿no? La semana pasada vimos, o en estos días vimos, cómo el ministro de Exteriores de Venezuela pedía que se levantasen las sanciones de Delcy en Europa. Y lo dijo de España, el ministro de Exteriores de España. Sí, lo dijo Álvarez. Luego lo replicó Kaja Kallas, también en Bruselas. Es decir, vamos a levantar las sanciones a Delcy. ¿Pero por qué? Bueno, porque ellos quieren tener una buena relación con Trump. ¿Será por eso? Porque Trump es el que está detrás de Delcy, para algunos. O quieren blanquear lo que aquí sabemos que pasó o ha venido pasando por tantos años entre este gobierno con el gobierno venezolano. Es decir, ¿qué hay detrás de eso? Yo creo que aquí hay un reto muy grande. Creo que a la luz de los hechos, pronto sabremos la verdad. Van destapándose estas ollas y espero que eso aclare muchísimo, ¿no? Y ahí los españoles y Europa pueden entender realmente qué hemos padecido los venezolanos en los últimos 20 años. Se está moviendo, yo creo que como un volcán, ¿no? Lo que es Venezuela también internamente. Ha salido recientemente otra vez el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Que es el de Delcy Rodríguez. ¿Se están ellos también posicionando para que si hay unas elecciones intentar seguir en el poder ahora ya, te quiero decir, no solamente desde el régimen, sino también interpretarse a través de unas elecciones? ¿Tú ves que están ellos moviéndose o...? No, sin duda. Mira, los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez, son unas personas muy hábiles que van a querer comprar el mayor tiempo posible con Delcy en el poder, como les decía hace unos minutos, para que ella sea sinónimo de estabilidad y que cuando lleguemos al proceso electoral que tenemos que llegar, ella esté bien posicionada. No subestimemos eso. Tienen hoy el aval de lo que los americanos están poniendo sobre ellos, ¿no? La responsabilidad y conducir este proceso. Están limpiando la imagen. Han dejado de hablar de Maduro.
Han quitado las imágenes de Maduro de todos lados. Han suavizado la imagen del Partido Socialista Unido de Venezuela. Le han quitado el color rojo. Han hecho una cantidad de cosas como para mimetizarse mucho más con lo que es el sentimiento de la mayoría de los venezolanos. Entonces, yo creo que aquí ellos están ciertamente organizándose para que en un proceso electoral ellos puedan dar una pelea con recursos y con legitimidad, que es lo que ellos están buscando tener. ¿Y la oposición cómo está? ¿Cómo estáis? Porque muchas veces desde fuera o desde lejos la oposición venezolana se la ha visto fragmentada, se la ha visto dividida, enfrentada casi entre distintas facciones. Quizás la aparición de María Corina unió todo eso en una sola voz. ¿Corréis el riesgo de volver a ver separación entre distintas facciones de la oposición, en volver a intentar luchar contra Delcy de forma separada en vez de forma unida? Yo no lo veo. Y a ver, es que me permito hacer un comentario con respecto a eso. Se nos acusa de que la oposición está fragmentada o ha estado fragmentada, y no es así. En los momentos, ha sido así en el debate, ha sido así en momentos específicos, pero cuando se ha necesitado estar unidos, hemos ido unidos. Lo hemos hecho desde el año 2012 en adelante. Hemos hecho primarias para escoger candidatos presidenciales, primarias organizadas por la oposición. No están en la ley, no es una primera vuelta como en otros países, son primarias organizadas por la oposición. De hecho, María Corina, hace 3 años, ganó las primarias con el 90% de los votos. Por eso ella se erige como la líder de este momento histórico. Antes fue Guaidó con el gobierno interino, más atrás fue Leopoldo con el tema de la salida, mucho antes fue Capriles con la candidatura presidencial 2012 contra Chávez y 2013 contra Maduro. Es decir, la oposición se ha unido en los momentos que ha tenido que hacerlo. Hay diferentes matices, obviamente. Es tan complejo que en Venezuela la izquierda y la derecha van juntas. El Partido Comunista, la bandera roja, que es socialista, Acción Democrática y todos los demás partidos de izquierda, centro y centro-derecha hemos ido juntos y ganamos el año 2015 la Asamblea Nacional con una mayoría calificada que no habíamos tenido. Es decir, es un falso dilema que la oposición venezolana esté dividida. ¿Qué pasa hoy? Hoy hay un grupo de venezolanos opositores que pueden ser cuestionados, que decidieron participar en unas elecciones para la Asamblea actual en Venezuela y son una fracción muy pequeña de 10 o 12 diputados que están en la Asamblea y que se hacen ver como opositores, ¿no? Ciertamente no son chavistas, pero se hacen ver como opositores y ellos han sido quienes han contrastado lo que es el proyecto de la ley de amnistía. Pero eso no representan a toda la oposición venezolana. No está la oposición venezolana representada en María Corina, en Edmundo y en toda la plataforma unitaria, que es lo que hoy conduce el liderazgo político opositor. Es decir, yo creo que hoy no hay un riesgo de un fraccionamiento de un candidato o candidata opositora. Hoy sigue siendo María Corina quien se enfrentaría en unas posibles elecciones contra Delcy Rodríguez. María Corina, hemos pasado varias veces por ella. Yo creo que ha dado varias lecciones, una parte que es Premio Nobel de la Paz, pero ha dado varias lecciones históricas, ¿no? Históricas políticas, históricas a nivel Venezuela, pero yo me quedo con dos, con la publicación de las actas, el golpe al régimen de sacar las actas y de decir esto es incontestable, es decir, porque en la cantidad de actas que salieron era incontestable el resultado electoral. Luego no sirvió porque a nivel internacional no se activaron mecanismos, pero luego también es una persona que se maneja muy bien, por ejemplo, con el tema de Trump, con la entrega del Premio Nobel de la Paz, de dárselo. Ella tiene un fin, ¿verdad?, que es Venezuela, y el resto va detrás. ¿Cómo está ahora María Corina? Bien, sin duda María Corina tiene un liderazgo, pues como tú dices, incuestionable, ¿no? Y ella ha demostrado madurez política varias veces. Lo hizo cuando la inhabilitaron injustamente, la inhabilitaron para ser la candidata luego de haber ganado las primarias con el 90% de los votos. Y ella tuvo la disposición de, bueno, si no soy yo, escojamos un candidato que sea potable para todos y yo lo apoyo. Y lo apoyó, sin ser de su partido y sin ser de su equipo más cercano. Y apoyó a Edmundo González desinteresadamente. Luego, como tú dices, se preparó todo ese equipo y ahí participamos todos los partidos, ciertamente, pero para demostrar el triunfo, cosa que nunca lo habíamos hecho tan bien, que era demostrar
con las actas y todo el proceso que se hizo para sacar las actas de Venezuela de forma escanearlas y mandarlas afuera y tenerlas presentes para poder mostrarlas en un momento dado, quedó muy claro. ¿Qué pasó? No fue suficiente. La dictadura decidió avanzar un paso más y robarse las elecciones, así no, ellos no han mostrado nunca sus resultados. Luego, ella se ha sabido adaptar. Creo que el tema del premio Nobel, que es algo que nos representa a todos, fue muy humilde al entregárselo al presidente Trump como un gesto de reconocimiento a lo que ha hecho Trump, pero sobre todo para buscar mejor entendimiento, ¿no? Y yo creo que eso ha sido, pues habla muy bien de ella. Hoy ella tiene un reto muy grande, que es liderar todo este proceso. Creo que ella tiene seguramente las ganas de volver a Venezuela por encima de cualquier cosa y poder desde Venezuela organizar nuevamente todos los equipos, todos los estados, municipios y parroquias para, en un momento electoral, lograr la legitimidad real y el cambio real que todos estamos aspirando. No lo tiene fácil. ¿Por qué? Porque hoy yo creo que con respecto al tema de los americanos, ellos no quieren que haya ruido en Venezuela. Creo que lo que ella está haciendo en Washington, estando ella en Washington, es articular con el gobierno de Trump cuáles son los siguientes pasos y cómo ir desmontando ese aparato desde adentro para luego ella volver, que el mundo pueda volver y que todos podamos volver a lograr ese cambio y finiquitar y sellar la transición con unas elecciones. Es un tema complejo, es difícil, no es fácil, no le ha tocado fácil. Ella estuvo en clandestinidad cerca de 10 meses. Y ahí está. Yo lo que celebro de ella es la fortaleza, la convicción que tiene y las ganas inquebrantables de lograr el cambio que todos nos merecemos. Y ella está liderando este proceso, que es inédito, como ha sido todo en Venezuela, pero tiene nuestro respaldo total y estoy seguro que lo vamos a lograr. Una de las personas o personajes que ha surgido en los últimos días, al menos para conocimiento popular en España, es Juan Pablo Guanipa, que fue liberado a través de la ley de amnistía, si me equivoco, corrígeme, salió como un toro. A continuación, prácticamente de ser liberado, hizo unas manifestaciones durísimas contra el régimen y lo volvieron a meter en la cárcel, ¿no? Es un personaje quizá desconocido para el gran público, vamos a decir, en España, pero sí que es un líder opositor también. No, sin duda. ¿No? Guanipa es de Primera Justicia. Él tiene un liderazgo regional muy grande. Yo recuerdo que Juan Pablo Guanipa en el año 17, si no me equivoco, unas elecciones regionales, él gana sus elecciones en el Zulia, que es el estado más grande de Venezuela, o sea, con mayor población. Entre Caracas y el Zulia son los estados con mayor cantidad de población. Estado petrolero por excelencia. Y él gana las elecciones. Y en ese momento, creo que fue el año 17, la oposición no quería reconocer a Maduro, porque Maduro luego en el año 18 se erige en unas elecciones que fueron fraudulentas y de ahí viene el desconocimiento mundial a Maduro y en el 19 se monta Guaidó. En el 17, Guanipa, habiendo ganado las elecciones, no reconoce a Maduro y a él no le dan la gobernación, se la arrebatan. Y fue un gesto muy valiente, de desprendimiento total. Luego él se convierte en un líder nacional. Empieza a recorrer el país, trabaja muy de cerca con María Corina, que no siendo del mismo partido, y se vuelve pues una persona un articulador. Además es una persona excelente, un venezolano típico, maracucho típico del Zulia, quiero decir, que son una gente muy, muy pintoresca, muy animada, muy jocosa, y con un liderazgo muy claro. Y él, cuando se llevan preso y se escapa sale del mundo de Venezuela, se llevan preso a Freddy Superlano, de Voluntad Popular, que fue gobernador de Barinas y tampoco le reconocieron la gobernación, se lo llevan preso a él también y empiezan a acabar los liderazgos regionales que habían asumido posiciones nacionales. Él sale previo a la ley de amnistía, estaba en plena discusión. Ese fin de semana creo que estaba Zapatero en Venezuela, por cierto. Sale Guanipa, salen otros más, sale Jesús Armas, salen varios, y salen como un toro. Y sale con un ímpetu. Bueno, él estaba en la cárcel cuando se llevaron a Maduro. Entonces ahora salgo y este es otro país. Y sale a hacer lo que sabe hacer. Recorrer las calles, arengar, articular a los equipos, hablar de esperanza, de futuro, etc. Y eso obviamente no cayó bien a lo interno. Estoy seguro que a Delcy, a Diosdado y a todos ellos les generó un dilema. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos preso? ¿Lo perseguimos? ¿Qué hace que si Trump viene por nosotros después? Decidieron llevárselo. Lo detienen esa noche y lo envían a Maracaibo, a su ciudad, al Zulia.
alegando de que él había salido con medidas. Una medida era casa por cárcel, como está hoy Freddy Superlano y Perkins Rocha. Eso no había sido así en la boleta de excarcelación que tuvo. Y lo metieron en su casa. Luego, con la ley de amnistía, a los 2 días, o 3 días, le quitan el grillete, que le han puesto un grillete electrónico en el tobillo, y le da libertad plena. ¿Qué hay detrás de eso? No lo sé. Pero eso te dice cómo están las cosas en Venezuela hoy. Eso es un tira y encoge, ¿no? Eso es, dependiendo de la presión que tú logres, dependiendo de cómo esté el ánimo de los americanos en ese momento con el tema venezolano, de los callos que pises, pues puede generar algunos avances, pero siempre desde el desafío. ¿Y qué hizo Guanipa? Desafiar nuevamente a lo que estaba instaurado en ese momento cuando él sale de la cárcel luego de un año. O sea, tú estás ajeno a todo. Y hizo este proceso que para mí es muy valiente, muy valioso, y estoy seguro que como él van a seguir motivándose a otros excarcelados a seguir haciendo lo que sabemos hacer, recorrer el país y hablar de esperanza para unas posibles elecciones. Ahora, se dan, lo que dices, situaciones como muy dispares, ¿no? Es decir, Freddy Superlano ahora mismo sigue encarcelado en su casa, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que nos comentaba Leopoldo, que al final es como todavía igual más cárcel, es decir, porque también está tu familia, en lo que decía de que podían hacer revisiones en cualquier hora, que entraban a la noche. No sé si eso ha cambiado ahora con esta situación. Es que no se sabe de quién depende, ¿no? Depende del pseudo régimen que queda, de los restos del régimen que está ahora mismo nuevo. ¿Crees que va a durar mucho esta situación? No lo sé, el caso Superlano a mí me genera mucha frustración y molestia porque él debería estar en la calle como cualquier otro excarcelado. Entendemos que este proceso de amnistía tiene un procedimiento y tiene todos unos temas que pudiésemos entrar a discutir. Insisto, no es jurídico, es político. Entonces, ¿por qué él tiene que estar en su casa? Perkins Rocha, que es de Manecorina, también está en su casa con un grillete en el tobillo. ¿Y por qué otros no? Entonces, ¿qué hay detrás, no? Pero al final del día, yo lo que creo aquí es que hay que seguir presionando. ¿Cuánto dura esto? No lo sé. Yo espero que dure lo menos posible. Yo espero que este mismo año, lo veo complejo por cómo van las cosas, pero que por lo menos sepamos una fecha de elecciones para el año que viene. Pero no solamente una fecha por una fecha, es de ahí para atrás cómo hacemos un nuevo Consejo Nacional Electoral, cómo hacemos un nuevo registro electoral, cómo hacemos que los que estamos afuera podamos volver, o los que se quieren quedar afuera puedan votar. Entonces faltan una cantidad de cosas por pasar, que es lo que yo creo que hay que seguir presionando. Ese es el tiempo que determinará cuánto dura esto. Hemos hablado de muchos nombres, han salido muchos personajes. Yo te decía que vais a salir en la historia de Venezuela. Un día hablando o comiendo con nuestra amiga Susana en común, decía, saldréis en los libros como ahora estamos estudiando lo que pasó en la transición, ¿no? Pero creo que vais a tener una parte importante, y en eso yo creo que Leopoldo es una persona que tiene un papel muy importante de lucha contra la dictadura, contra las autocracias. ¿Cómo está Leopoldo? No, a ver, coincido contigo. A veces los venezolanos somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Si tú a veces revisas, ¿no?, lo que dicen las redes sociales, bueno, eso no es un sentimiento generalizado, pero creo que son termómetros injustos, porque todos aquí, unos mucho más que otros, Leopoldo es de los que más, Guaidó, el mismo Capriles en su momento, dieron todo, como lo está dando María Corina hoy. Y luego, porque no lo lograron, se volvieron indeseados. Pero es que el problema no son ellos, el problema es la dictadura a la cual te enfrentaste. Entonces yo creo que ahí hay un reto muy grande como sociedad, y espero que lo aprendamos para el futuro. Espero que de este golpe de 27 años sepamos aprender y sea una lección para todos, donde aquí no cuestionemos por cuestionar, sino que valoremos el sacrificio que cada quien ha hecho. Leopoldo está firme, terco en sus convicciones como es, con unas ganas enormes de volver a Venezuela. Yo admiro y celebro mucho su esfuerzo, su constancia y su perseverancia en no quedarse y conformarse solo desde afuera en hablar de lo mal que estaba Venezuela, sino en buscar aliados y construir espacios de encuentro de otros que están como nosotros, ¿no? Y el World Liberty Congress, una cosa que yo ayudé a fundar, yo fui el primer secretario para América Latina del World Liberty Congress,
pues empezamos a encontrarnos con los que estaban igual que nosotros. Yo a veces decía, esto es como Alcohólicos Anónimos, pero contra las dictaduras y las autocracias. Aliados anónimos. Exactamente. Entonces empezamos a unirnos, bueno, yo en mi caso con los cubanos, nicaragüenses y bolivianos, que estaban en situaciones muy parecidas a la nuestra, y luego también lo hicimos, y Leopoldo lo trabajó con Masih Alinejad, que es una mujer de Irán, que es una gran luchadora, y con Garry Kasparov, que bueno, conocido por el tema del ajedrez, pero también un gran opositor a lo que ha sido el régimen ruso, a aglutinar a personas que nos enfrentábamos al mismo mal. Y más allá de tu color de piel, de tu religión, de tu idioma, de tus creencias, incluso de tu ideología, lo que nos unía era o estás a favor de las dictaduras o estás a favor de la libertad. Y era libertad o dictadura. Y hemos hecho un grupo impresionante de mucha influencia, de gente muy disímil, pero que al final nos enfrentamos a lo mismo. Y eso ha sido para nosotros muy esclarecedor, muy motivador también, y seguimos trabajando en ello, y estoy seguro que muy pronto realizaremos alguna asamblea general del World Liberty Congress en Caracas o en Margarita, donde invitaremos a todos estos disidentes políticos y sociales que nos enfrentamos a las autocracias del mundo, a un país que logró pasar de la dictadura a la democracia y a la libertad en un corto plazo. Sí, porque ese apoyo entre ellos, sí que las autocracias, las dictaduras siempre lo han tenido muy claro, ¿no? Siempre han funcionado en red y en cambio la oposición, incluso las democracias, cada una ha ido un poco por su lado intentando enfrentarse a su manera y no perder determinados derechos, determinados bienes que obtenían. En el caso de los países democráticos, que siempre han hecho un poco una guerra, entre comillas, interesada. Hablábamos antes de la Unión Europea, pero incluso las oposiciones internas, claro, luchaban contra quien le oprimía a ellos en concreto. Vosotros habéis roto esa tendencia y habéis conseguido que se empiece a funcionar en red, que me parece No, totalmente, importantísimo. Es que lo que dices es lo cierto. Luchar contra la dictadura desde la democracia, a ver, no está muy claro, ¿no? Porque, bueno, tú estás en un país con reglas democráticas. Entonces, bueno, tú crees que no van a ser capaces de hacer cosas que estén fuera de la ley. Claro, eso lo dices desde un país en democracia, pero cuando tú estás en el subsuelo, en un país que no hay reglas, que no hay normas, que no hay Estado de Derecho, que te persiguen por poner un tweet o por mandar un estado de WhatsApp, ahí estás en otro nivel. Entonces, claro, como tú bien dices, ves que las democracias que son competitivas, que hablan de una cosa etérea, que es la libertad y tal y qué sé yo, pero bueno, con matices ideológicos, que está bien, no es suficiente para enfrentarse a estos monstruos, que ellos sí supieron ponerse de acuerdo. Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Sudán del Sur, es decir, una cantidad de países que tienen vínculos. Y yo lo decía en otra reunión que tuve. Mira esto, cuando nos hablaban de la injerencia de los americanos en Venezuela, mira, cuando Maduro es extraído, habían bases antiaéreas rusas, S-300, habían militares cubanos, habían radares chinos y drones iraníes. Eso es en mi país. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, al día siguiente de la extracción de Maduro, dice que murieron 32 cubanos en esa operación. Cuando a mí me dijeron por años que en Venezuela no habían cubanos cuidando a Maduro. 32, y lo dice Díaz-Canel. ¿Qué pasa? Había un vínculo. Leopoldo contaba cuando estaba en la cárcel, lo ponían a ver un canal venezolano, el Canal 8, perdón. Y en ese momento, 2014, pasaban en un canal que era Hispan TV, que es un canal iraní, que con influencia en América Latina, pasaban La Tuerca. La Tuerca se llamaba. Sí. ¿Y? Que era de Pablo Iglesias, ¿verdad? Un hombre que se dice, pues, feminista, financiado por un régimen que la mujer es un objeto, como es Irán, que es Hispan TV, lo estaban pasando en un canal venezolano. Entonces tú me dices cuál es el vínculo. ¿Qué hacían con el petróleo y el oro venezolano en Irán, en Rusia, en China? Y así, cómo intercambiaban. En Venezuela se llegó a denunciar que había empresas que estaban construyendo drones con material iraní. Es decir, había un vínculo evidente. Mientras que las democracias estaban viendo, bueno, de qué tamaño era el PIB de cada país, ¿no? Y eso está muy bien. Pero los regímenes autoritarios tienen otros parámetros y otros códigos. Y yo creo que hay que saber leerlos.
Hay un dato, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, cuando analizamos las estadísticas del podcast, el primer capítulo, me parece que era el 30% del tráfico venía de Rusia, más del 30% venía de Rusia, y el número de insultos y de faltas de respeto y de crítica absoluta y descarnada a Leopoldo, dices, venía de Rusia en castellano. Entonces, que lo habíamos comentado, es decir, el vínculo está tan unido de lo que son las autocracias, ¿no? Es decir, que hasta ese punto, hasta que un humilde podcast como el nuestro, que es el primer capítulo, lo tenían perfectamente telefotografiado para ir contra Leopoldo, para desacreditar a Leopoldo, para insultar a Leopoldo y para hacer daño. Son de las cosas que me ha sorprendido, y yo quiero aprovechar para dar las gracias a Leopoldo y darte las gracias a ti por haber confiado en nosotros, tanto para el podcast como agencia, como Aldabea, porque somos una agencia muy pequeñita, nos conocimos en clase, en el IS, cuando estuvimos estudiando, y el apoyo ha sido, y la apuesta ha sido muy importante, y estamos muy agradecidos porque, sobre todo, yo creo que hemos aprendido mucho. Yo aprendí lo que era la diferencia entre un dictador y un autócrata, es decir, una cosa que normalmente dices, el dictador Maduro, no, es autócrata. Es decir, el que entra al Estado, entra al poder y mueve todos los resortes del Estado para quedarse, ¿no? Y yo creo que habéis hecho vuelvo a decirlo, un papel histórico con este World Liberty Congress. Andreina no nos la podemos dejar, al resto de equipo que estáis, y después cómo estáis sacando a la luz lo que es muchos problemas de la disidencia que son muy comunes, ¿no? Que al final yo creo que entre el problema de la disidencia cubana y venezolana y de otro país, pues tienen muchas cosas en común. Y espero que podamos celebrar, y grabaremos un podcast en Margarita o en Caracas, eso darlo por hecho, porque iremos para allá. Yo creo que nos toca ir acabando, pero yo no me quiero dejar un tema que quiero que nos hagas una pequeña radiografía. ¿Cómo está ahora Venezuela? Es decir, Venezuela ahora mismo, ¿qué tal está la gente que vive allí? El modelo sanitario. Mira, tengo un amigo que hemos hablado y que te lo tengo que presentar cuando vengas a Pamplona, que es Carlos Chacur, venezolano, y él me decía, pregúntale por el sistema sanitario, pero yo creo que preguntar el sistema sanitario, el sistema educativo, el sistema... Los servicios. Los servicios básicos, ¿qué calidad de vida hay ahora mismo allí para un venezolano de a pie? No, igual de mala que antes del 3 de enero. No, eso no ha cambiado, la verdad. De hecho, tengo un amigo que hoy está pasando por un tema complejo con su madre, teniendo dinero, teniendo seguro privado, igual es insuficiente. Para un venezolano de a pie, de verdad, que es la mayoría de los venezolanos, acceder a un servicio privado de salud es imposible. Y el servicio público de salud es muy malo, deficiente, muy malo. Eso no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado en Venezuela del 3 de enero para acá? De hecho, salió una encuesta la semana pasada. El 67% de los venezolanos se siente esperanzado. Estoy hablando mal, perdón. Se siente esperanzado. Porque sabe que esto pareciera que está encaminado. Bueno, recordemos que hoy Maduro está pasando frío en Nueva York, en una celda, en una cárcel, comiendo en una bandeja de aluminio. Cuando antes comía probablemente en una de oro, ¿no? Hoy está preso. Eso no se nos puede olvidar. Pasó el 3 de enero. Los americanos han metido, no solamente Chevron volvió, sino que fue el jefe de la CIA y vio a todos a la cara. Luego fue el general del Comando Sur de Estados Unidos y los vio a todos a la cara. Este fue el secretario de Energía y fue a ver las instalaciones petroleras. Es decir, en Venezuela están pasando cosas de forma muy vertiginosa, muy rápida, que indica que vamos hacia un mejor camino. Pero hoy el venezolano de a pie la sigue pasando mal. Pero como somos los hispanos, los latinos, pues somos muy esperanzados y estamos como siempre pensando en eso, en lo que queremos tener. Pero hoy la siguen pasando muy mal. Hoy el tema de la salud, el tema educativo, el tema de las reivindicaciones sociales, las pensiones de los jubilados, es paupérrimo. Pero insisto, hay razones para tener esperanza, hay razones para seguir creyendo que esto debe ir a un buen camino, pero también va a depender de nosotros. Yo creo que va a depender de que los venezolanos, como ya lo vimos con los estudiantes que han salido a las calles a protestar,
para bien. Hemos visto cómo nos estamos nuevamente organizando política y socialmente para lograr lo que nos merecemos. Y yo creo que ahí está el reto de todo esto. Cómo los venezolanos somos los que resolvemos los problemas de Venezuela. Hoy contamos con un apoyo de los americanos, sin duda. Y lo contamos porque el 3 de enero fue así gracias a ellos. Pero esto tenemos que decirlo nosotros, los venezolanos. ¿Cómo termina esto? Yo quiero creer que esto va a terminar con un proceso de limpieza de la casa que va a ser Delcy, de sentar las bases para un nuevo proceso electoral y que luego en democracia sepamos reconstruir el país y podamos invitarlos a todos ustedes a que hagamos este podcast en Margarita. ¿No te da un poco de miedo ahora que se habla de que va a subir? Bueno, ya el precio del petróleo ha cambiado, ya no se está vendiendo de manera fantasma, ya no se está vendiendo bajo precio, que va a subir también la producción de barriles de petróleo, se habla del 50% ya este año en crecimiento. ¿No te da miedo que ese chorro de dinero vaya otra vez a fortalecer a la estructura del régimen? Bueno, yo ahí es donde espero que quienes están llevando este proceso adelante, que son los americanos en la administración de Trump, estoy seguro que van a saber poner los resortes necesarios para que eso no suceda. Con el petróleo venezolano se hizo mucho daño en los últimos 20 años. Se financiaron gobiernos en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Se hizo desastre con el petróleo venezolano, con las petrochequeras. Hoy, el petróleo venezolano está siendo comprado por los americanos. No está siendo regalado, está siendo comprado a precio internacional, a precio de mercado. Antes, como tú bien dices, ese petróleo se extraía en barcos fantasmas que hacían swap de un barco a otro en alta mar o cambiaban de bandera y eran vendidos en diferentes puertos. Hoy eso no está pasando. Yo espero y quiero creer que ese petróleo, el producto del dinero de la venta de ese petróleo va a redundar en el beneficio de lo que hemos dicho antes, las reivindicaciones sociales de los venezolanos. El tema de los maestros, el tema de los médicos, enfermeros, etcétera, el tema de los jubilados, y que eso tenga encima como dicen los americanos, un compliance. Estén encima de eso, ejerciendo la contraloría necesaria. Pero con un punto que le añado, que eso no sea para legitimar a Delcy, ni para blanquearla, ni para lavarle la cara, ni para que ella se vuelva la estabilidad que los venezolanos nos merecemos. Yo no quiero eso. Vamos acabando, vamos a ir cerrando etapas, pongamos que todo esto avanza como tiene que avanzar, que todos los exiliados podéis volver a casa. ¿Qué es lo que te daría más miedo encontrar al llegar de nuevo a Venezuela? Wow, pues muy probablemente un país distinto. Muy probablemente el reto de que mis hijos se reinserten en su colegio, con sus amigos, que tienen 5 años que no ven, con la familia. Creo que miedos y temores, muchos, pero prefiero quedarme con lo positivo, ¿no? Quiero ver un país que va a cambiar para bien, que se van a abrir oportunidades para hacer muchas cosas, que podamos reivindicar el sacrificio que muchos hemos hecho y podamos ser retribuidos en el buen sentido, con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, para lo cual nos preparamos y para lo cual nos planificamos como proyecto de vida. Y yo creo que eso es lo que yo rescato en este momento. O sea, cómo ver ese país de oportunidades materializadas y que redunden en el beneficio de todos. Normalmente acabamos, tocayo, con una pregunta que no te vamos a preguntar como en otros programas de cuánto dinero tienes ni nada de esto. Creemos La respuesta es muy fácil, es nada, cero. De hecho, acabamos siempre con el mismo chiste. Con el nudo chiste es una cosa muy, muy manida. Si te encontrases con el Alfredo Jimeno joven el día que toma posesión como concejal, ¿qué le dirías? Wow. Eso fue en el año 2013. Le diría que lo volvería a hacer, que haría exactamente lo mismo. Y que, ahora lo veo con un poco voz de experiencia, pero no me arrepiento de nada. Yo creo que hice en su momento lo que me tocaba hacer. El país en el año 2014 se volvió muy convulso y ahí estábamos, pues, al servicio de la gente, al servicio de mis vecinos de Chacao,
con una visión puesta en ser alcalde en ese momento y en lograr desde lo público, desde lo local, los pequeños cambios que impactasen en lo nacional. Y nada, hoy te lo puedo decir con más canas, con experiencia, con nuevos amigos, con nuevas redes políticas, sociales y de amistad, que estoy seguro que a ese joven hoy le servirían como una mochila llena de herramientas para lograr esos objetivos. Me decían el otro día, me decían, no, siempre dices como que son tus amigos con los que tomáis un vino y eso tampoco es una cosa. Digo, me da igual. Es decir, es que mis amigos son mis amigos. Y te voy a contar un detalle que lo comentábamos. El otro día estuvimos comiendo con la tercera mosquetera, que es Susana, que es otra compañera con la que solemos comer y que va a venir al podcast de aquí a unas semanas. Nos contabas la historia del viaje a Oslo, del momento en el que recibe María Corina el premio Nobel, de lo que vivisteis, de las emociones, de todo esto. Pero lo contaba y decía, pero con una tranquilidad, con una cosa como, pero eso no tampoco tiene... Y yo le decía, él es navarro. En Navarra se suele decir, decía la frase de, los navarros somos grandes en acellas y cortos en contallas. Tú cuentas las historias, daría otro podcast, la salida de Leopoldo, daría otro podcast, muchas de las historias. Gracias, en serio, tocayo, por este ratito, por esta charla, por poder comentar y por poder enseñarnos lo que está pasando. Desde aquí muchas veces vemos la realidad de Venezuela con prismas, con cristales de colores que no acabamos de ver y escucharos a la gente de allá que estáis aquí y que lo estáis viviendo y sufriendo lo que es el exilio, porque el exilio tiene una parte muy grande de sufrimiento. Pues creo que hacéis una labor muy grande para la democracia a nivel internacional y por supuesto para la democracia de Venezuela. Y yo te vuelvo a decir que de que unos años saldréis en libros como los que estabais batiéndoos el cobre por devolver a vuestra tierra a una tierra que normalmente pensamos que es como muy atrás, hace mucho, que hace 15 años era parecido a nuestro país, con nivel de vida, 20 años, un nivel de vida parecido a España y era como una consolidada, pero que de repente se desmoronó, ¿no? Que es una cosa que en una charla que nos diste con amigos alcaldes de Navarra, me acuerdo tu frase que fue, vengo del futuro a decirles un consejo, defiendan su democracia, defiendan la democracia. No, gracias a ti, tocayo, a ti, Fermín, a todos, porque Venezuela era un país de oportunidades donde mi padre, como les dije, con 12 años se lo llevaron de Pamplona para Venezuela, que no sabían ni dónde quedaba. Yo cuando venía a Pamplona de pequeño, la gente pensaba que yo era andaluz o que era canario. Y con los amiguitos del barrio ahí en la calle Aralar, en Ruiz de Alda, me decían, ¿tú de dónde eres? Yo de Venezuela. ¿Y eso dónde queda? En África, me decían algunos, ¿no? Hasta que llegó la novela Cristal y posicionó un poco más el tema Venezuela. Pero digo todo esto para volver al principio del programa y ya para despedirnos, pero Venezuela era un país de oportunidades cuando España estaba mal. Y yo quiero que España, y ha sido así lo quiero ver, haya sido nuestro país de oportunidades cuando Venezuela estuvo mal, pero nos permite ahora volver. Y que los españoles que hemos conocido puedan ver y también vean a Venezuela como un país de oportunidades para ellos. Que el día de mañana ustedes puedan llevar estos vinos y este podcast a Venezuela y sea normal. Y también se sientan parte de ese cambio, ¿no? Y yo celebro esto porque Dios mediante en el futuro lo vamos a ver y lo vamos a leer. Gracias por la oportunidad, gracias por este buen rato y sin duda, cuiden la democracia. La democracia está ahí, es como el oxígeno, no te das cuenta cuando la pierdes hasta que te están asfixiando. No permitan que los asfixien. Gracias, José Muchas Félix. gracias. José Félix, Pablo, tomar nota que en breve estamos llevando vuestros vinos a Venezuela cuando se normalice y cuando tengamos allá a los amigos ya de vuelta. Y gracias a todos vosotros una semana más y un ratito más por aguantarnos, por escucharnos, por hacernos cada vez más grandes en las redes sociales. Darle me gusta, suscribiros, que es una cosa que se dice mucho, pero en serio es muy importante para nosotros. Sobre todo, vuelvo a decirlo, por el algoritmo. Tenemos un podcast un poquito especial, que igual hablamos de Venezuela, que estamos hablando de los retiros de Maús o que podemos estar hablando del Ozempic y del Monjaro.
pero creo que son temas que interesan y eso nos lo demostráis porque cada vez sois más los que nos seguís. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. Has escuchado Vino para charlar, un podcast de Aldabea Comunicación con el apoyo de Bodegas JF Arriezú. Recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo.